bienvenidos. Te invitamos a que te prepares tú y toda tu familia. En unos minutos comenzamos. Recuerda que somos Cisen en casa.
Hola, bienvenidos. Vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro culto online y te invito a que prepares tu corazón, te prepares con tu familia y que recuerda también interactuar en nuestro chat, saludando a tus hermanos, dando like y poder compartir con nuestros hermanos. Y te invito a que prepares tu corazón en este momento especial para que podamos adorar al Señor juntos. Aleluya, aleluya, reina tu poderoso Dios. Aleluya, aleluya, reina tu poderoso Dios. Y aleluya, santo, santo, y el Señor Dios poderoso, y digno eres tú, tú eres santo, santo, y el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Aleluya, aleluya, reina su poderoso Dios. Y aleluya, y aleluya, reina su poderoso Dios. Aleluya, santo, santo, y el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, Jesús santo, el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, tú eres santo, santo, y el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú. Amén. Digno eres tú, santo eres tú eres santo, santo, y el Señor Dios poderoso, digno eres tú, digno eres tú, digno eres Dios de mi alabanza y adoración. Te exaltaré, Jesús, te exaltaré, Señor, con mi corazón. Confiado al estar en tu presencia, que tu espíritu
Gloria a Dios, qué bendición estar nuevamente con cada uno de ustedes, amados amigos, hermanos, que hoy nos podemos reunir a través de esta plataforma. Nuevamente nos congregamos ahora, somos ICD en casa y nos alegra estar contigo de esta forma, de esta manera, estar conectados con nuestro Dios también. Sabemos de que el Señor está cuidando de nosotros. Él está pendiente de nuestras vidas, de nuestras necesidades. Y hoy para mí es un gusto nuevamente darte la bienvenida, decirte que nos alegramos de que estés conectado con nosotros. Un saludo cariñoso a todos aquellos que nos están viendo, que se conectan de nuestro país, y también a aquellos hermanos que están fuera de nuestro país. Siempre les enviamos todo nuestro cariño, nuestro afecto desde esta tierra. Así que nos alegra que estemos esta mañana reunidos para poder celebrar al Señor, reunirnos y también recibir la palabra del Señor. Amén. Te pregunto, ¿estás listo esta mañana para recibir la palabra? Quiero invitarte a que estemos expectantes de lo que Dios nos va a hablar. Hoy quiero hablar acerca de la oración. Vamos a hablar del poder que hay en la oración y nos vamos a ver en la vida de Elías, un hombre de Dios, un profeta tremendo de Dios. Y la oración, quiero decirte que cambia las cosas. Elías era un hombre como nosotros, un hombre común y corriente, y él cambió el mundo en el que vivía. Y vamos a examinar ahora el poder que había en la vida de Elías. Y esto era mucho a través de la oración, de la relación que él tenía con Dios. A través de la misma oración, él pudo cambiar su entorno, pudo cambiar muchas circunstancias. Y ahora creo que estamos en un tiempo donde Dios está demandando de nosotros una vida intensa de adoración, una vida real de adoración. Si antes quizás tu vida estaba un poco débil en el tema de la oración, creo que este año Dios se ha propuesto que nuestras vidas sean verdaderamente una vida de oración. Amén. Que nuestras vidas crezcan en esa área. Y quiero que me acompañes a Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 41 al 46. Vamos a leer lo que dice esta porción de la Escritura. Dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Y la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. También quiero que leamos Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18. ¿Me acompañas, por favor? Dice Santiago 5, 17 y 18. Elías era un hombre con una naturaleza como la nuestra, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses. Y oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios por esta palabra.
que ahora podemos compartir porque nos anima, nos motiva, y quiero que reflexionemos en esta palabra, que la leamos y que aprendamos de lo que Dios quiere hablar a nuestras vidas, del poder que hay en la oración. ¿Qué hace una persona ordinaria, común y corriente, sujeto, como dice la palabra, a emociones, a pasiones, dice una versión, como las nuestras? Era un hombre común y corriente, pero él entendía que había un arma poderosa en las manos de Dios, pero él lo descubrió a través de la oración. Elías era apasionado en la oración. Él oró la palabra de Dios muchas veces y oró con fe. Elías impactó una nación entera a través de la oración. Impactó su entorno en aquel tiempo. Quiero leerte algunos pensamientos, algunas ideas de algunos grandes hombres de Dios que han escrito acerca de la oración, que nos hablan, que nos motivan muchas cosas importantes. Quiero que escuches estos pensamientos. J.G. Ryle escribió: la oración es el acto más simple, es simplemente hablarle a Dios. No necesita aprendizaje, ni sabiduría, ni conocimiento de libros para comenzar. No necesita nada más que un corazón y la voluntad. El bebé más débil puede llorar cuando tiene hambre. El mendigo más pobre puede extender sus manos para pedir limosna y no esperar para encontrar palabras. El hombre más ignorado encontrará algo que decirle a Dios si tan solo tiene una mente. Qué poderoso este pensamiento. Cómo nos explica acerca de la oración, que aunque es tan simple, pero tiene un poder tremendo. También un gran escritor, Andrew Murray, dijo otras palabras que quiero que pongas atención. Dice: los poderes del mundo eterno han sido puestos a disposición de las oraciones. Es la esencia misma de la verdadera religión, el canal de bendición, el secreto del poder y la vida. Tremendo, ¿verdad? Y quiero terminar con un pensamiento también de uno de los grandes evangelistas de las épocas, Charles Spurgeon. Él dijo algo acerca de la oración poderoso. Dice: las oraciones son las armas de guerra de los creyentes. Cuando la batalla es demasiado difícil para nosotros, llamamos a nuestro gran aliado, que por decirlo así, está en una emboscada hasta que la fe da la señal al gritar: levántate. La oración es el nervio delgado que desencadenó los músculos de un Dios omnipotente. Tremendo el sentido que estos hombres de Dios le dieron a la oración. Ellos descubrieron que en la oración hay algo poderoso, hay secretos guardados que nos hacen como cristianos avanzar y no quedarnos estancados, aún en medio de las batallas más fuertes, más recias que podamos vivir. La misma Biblia nos habla de cómo la oración también nos pone en acuerdo. Jesús mismo nos motivó muchas veces y quedó plasmado en la Biblia para que oráramos, para que nos pusiéramos de acuerdo. Mateo 21:22 dice: y cualquier cosa que pidas en oración, creyendo, lo recibirás. Y este pasaje nos habla de que tenemos que venir delante de Dios. Muchas veces hablar con Él, preguntarle a Dios sobre lo que estamos pidiendo, creerlo, recibirlo también. Y la fe y la oración son indispensables. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: ahora bien, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo de acuerdo a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Gloria al Señor. Puedes decir conmigo: gloria a Dios, porque hay una certeza que hay cuando oramos a Dios, cuando venimos delante de Él con fe y en acuerdo.
Pero viniendo nuevamente a la vida de Elías, en quien hoy quiero que nos centremos, Elías era un reclamador de promesas. Él, en su relación que tenía con Dios, sabía y escuchaba a Dios las promesas que él hacía. Elías sabía que iba a llover. Él, en su relación con Dios, entendió que hubo un momento en donde Dios le dijo: tienes que hablar y decir que no va a haber lluvia sobre la tierra durante mucho tiempo a causa del pecado, a causa de que se han alejado de mí. Pero también él había escuchado a Dios decir que iba a volver a llover, y él entendía eso. El oído de la fe escucha lo que el ojo de la carne no puede ver muchas veces. Y eso nos sucede a nosotros. Nuestros ojos físicos, nuestros ojos carnales muchas veces no pueden ver lo que espiritualmente Dios ya ha dicho, o está pasando, o está a punto de suceder. Pero ahí es donde es importante tener activos nuestros oídos espirituales. Yo oro esta mañana que el Espíritu Santo abra nuestros oídos espirituales para que por la fe escuchemos lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas, lo que Él está hablando a nosotros. Cuando un hombre llega al lugar donde el mundo a veces se ha cerrado, puede escuchar a Dios. Los cristianos en este tiempo, donde aparentemente todo está cerrado, todo está bloqueado, todo parece oscuro, podemos escuchar a Dios. Y nosotros, como Elías, podemos ser unos reclamadores de las promesas de Dios cuando lo aprendemos a escuchar a Él. Bienaventurado el hombre que no tiene que ver para creer, nos dice la palabra. Juan 20:29 nos dice lo siguiente: Jesús le dijo: Tomás, porque tú me has visto, has creído, pero bienaventurados los que no han visto y han creído. Si tú y yo estamos esperando en Dios y estamos creyendo en las promesas de Dios, yo te quiero decir esta mañana, tú y yo somos bienaventurados. Tú y yo somos muchas veces más felices de lo que los demás pudieran ser ahora, porque Dios está viendo nuestro corazón. Y Elías era un hombre que como tú y yo creía en las promesas de Dios. Les creía tanto que él estaba dispuesto a reclamar esas promesas y a vivir en ellas. Hay promesas en la Biblia que son condicionales. Cuando Dios da una palabra, muchas de esas palabras y de esas promesas son condicionales y otras son incondicionales. Si voy a reclamar una promesa condicional, entonces debo cumplir con todas las condiciones, la parte que a mí me corresponde. Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, escúchalo bien, creyendo, lo recibiréis. Si esta promesa va a funcionar para mí, entonces debo orar con absoluta fe. Es condicional. De mi vida tiene que producirse fe. Tengo que creer a mi Dios, a mi Padre, en esas promesas. Sin embargo, por ejemplo, el Salmo 119, versículo 105 nos dice: tu palabra es una lámpara para mis pies y una luz para mi camino. Esta es una promesa incondicional. Yo puedo estar seguro y caminar de que si yo soy un hijo de Dios, la palabra de Él me va a guiar, me va a alumbrar, va a ser luz para mi camino y será sin condiciones. En estos versículos vemos que está reclamando una promesa que es tanto personal como condicional. Elías, hablando de Elías ahora, en Primera de Reyes 18:1, vemos aquí un pequeño manual sobre cómo las promesas, ¿verdad?, pueden cumplirse, pero también cómo el hombre debe cumplir la parte que le corresponde. Veamos cómo podemos ser activos, cómo podemos reclamar esas promesas de Dios. La confianza de Elías se basó primero en la palabra de Dios. Di conmigo, la palabra de Dios. Es importante en mi vida, es importante en tu vida.
En Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 1, Dios le dijo a Elías que confrontara a Acab. Acab era un hombre malo, era el rey de aquella época, pero Dios le dio una palabra, le dio una orden a Elías que lo confrontara y que él enviaría la lluvia. Elías hizo lo que se le ordenó y sabía que se acercaba la lluvia. ¿Cuántas cosas Dios nos ha dicho que tenemos que hacer en estos días? ¿Cuántas cosas Dios te ha pedido que tú le entregues? ¿Cuántas cosas Dios te ha dicho que tú te actives? Pero a lo mejor nos hemos quedado inmóviles, estáticos, y no hemos creído a esa voz que hemos escuchado de parte de Dios. Es tiempo de creer. Ahí detrás de esa voz de Dios hay un secreto guardado para que las respuestas vengan a nuestras vidas. Elías le creyó a Dios cuando Dios dijo algo. Tú y yo tenemos que oírlo a Él. Que se abran nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Te pregunto una vez más, ¿qué te ha dicho Dios en estos días? ¿Qué te está hablando Dios? ¿Qué cosas tienes que dejarle a Dios? ¿O qué cosas tienes que hacer en estos días? Pero también algo importante era entender la voluntad de Dios. En Primera de Reyes, un poco más atrás, capítulo 17, versículo 1, Elías había sido el instrumento de Dios para llevar también la sequía, para decretar que la lluvia iba a cesar en toda una nación. Elías sabía que la sequía había sido enviada debido a la idolatría de la gente. La lluvia había cesado porque la gente adoraba a Baal, a un dios pagano, en lugar de adorar a Jehová. Ahora los profetas de Baal estaban muertos. La gente se había arrepentido y habían regresado al Señor Dios en ese momento. Elías sabía que era hora de que volvieran las lluvias. Él entendía la voluntad de Dios, comprendía la voluntad perfecta de Dios. Elías oró la palabra de Dios en base a lo que él mismo le había mostrado. Deuteronomio capítulo 11, versículos 13 al 17, dice lo siguiente: y será que si obedeces sinceramente mis mandamientos que te mando hoy, amar al Señor tu Dios y servirlo con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces te daré lluvia por tu tierra en su estación, la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que puedas juntar tu grano, tu vino nuevo y tu aceite, y enviaré hierba en tus campos para tu ganado, para que puedas comer y ser saciado. Entonces, cuando la voluntad de Dios se reveló sobre un asunto, en este caso, Elías lo entendía, conocía la palabra también, eso ya está resuelto. Cuando la voluntad de Dios se revela en tu vida, tú sabes de que esa situación puede resolverse. El problema de nosotros muchas veces es que andamos peleando con la voluntad de Dios, que andamos negociando con la voluntad de Dios, mis amados. La voluntad de Dios no se negocia, la voluntad de Dios se obedece, la voluntad de Dios se establece de parte de Dios a través de su palabra y nos la revela para que caminemos sobre ella. Y cuando entendemos eso, muchas cosas se resuelven en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que las cosas serán hechas cuando caminamos en la voluntad de Dios. Algunos pueden preguntar, ¿por qué molestarse en orar al respecto si al final se va a hacer lo que Dios quiere? La voluntad de Él se va a hacer siempre, pero no es así. Necesitamos también entender que las promesas de Dios no se dan para restringir nuestra vida de oración, sino para energizarla aún más. Cada promesa que Dios ha dado a tu vida, a mi vida, me sirven como combustible para orar más, para tener más fervor en mis tiempos de oración. Cuando Dios revela su voluntad, es un asunto
en un asunto, tenemos la dirección, el propósito y el poder necesario en la oración, porque sabemos hacia dónde vamos, sabemos cuál es el resultado. Recuerdo cuando trabajaba, cuando quizás tú te identificarás conmigo, pero habían veces que yo sabía que, por ejemplo, un negocio estaba hecho, estaba cerrado a través de diferentes contactos o a lo mejor otras personas alrededor cercanas a quien toma la decisión final ya sabían o entendían que un negocio estaba cerrado. Pero a pesar de que estas personas me habían dado la información clave a mí, yo sabía que tenía que ir a hablar con la persona clave indicada, tenía que ir a la reunión que se había programado, tenía que hacer toda la gestión necesaria, llevar lo que yo tenía que llevar a esa reunión para que ese negocio se cerrara verdaderamente. Y eso es lo mismo que pasa con Dios en nuestras vidas. Muchas veces cuando ya tenemos y entendemos la voluntad de Dios, cuando conocemos su palabra, cuando sabemos que Dios nos ha dado muchas evidencias de su amor a nuestras vidas, pero a veces dejamos de lado la oración, bajamos la guardia en la oración. Eso es un error. Tenemos que energizarnos más e ir al cuarto de oración, e ir a nuestro tiempo de oración, porque al contrario, aunque sabemos cuál es nuestro propósito y destino, nuestra vida de oración tiene que ser intensificada aún más, porque Dios ama que lo busquemos, ama que lo encontremos a Él en el secreto también. Cuando Dios revela su voluntad en un asunto, tenemos dirección, tenemos propósito y poder mayor en la oración. Gloria a Dios por eso. ¿No te anima esto? Yo quiero que tú esta mañana termines animado, confiado de que nuestras vidas de oración pueden mejorar, pueden ser mejores, iglesia. Necesitamos orar. No las oraciones antes de comer, ¿verdad? Señor, gracias por los alimentos, amén, ¿verdad? No esas oraciones, Señor, gracias porque ya me levanté, amén. Gracias porque ya pasó el día, amén. No, ese tiempo que tú necesitas dedicarle al Señor y exponerle lo que hay en tu corazón para conocerlo a Él. Y Elías tenía evidencias de las oraciones contestadas también, como tú y yo las tenemos. Elías sabía que podía confiar en que Dios enviaría la lluvia por todo lo que él ya había visto hacer al Señor. Yo estoy seguro que tú conoces a Dios por todas las muestras, las evidencias que Él ha dado a tu vida. Recuerde, él ya había presenciado la fidelidad de Dios en el arroyo, viendo cómo unos cuervos le llevaban alimento, viendo cómo el Señor se encargaba de no dejarlo desfallecer. Dios le había mostrado también ya cómo Él era un Dios milagroso que proveía aún en medio de la escasez, cuando estuvo con esa viuda de Sarepta, cuando vio que se levantó también por el poder de Dios un niño, y recién había visto el poder de Dios sobre el mismo Baal, descendiendo fuego del cielo y quemando ese holocausto. Él ha visto al Señor obrar muchos milagros antes y no había razón para pensar que Dios no podía continuar moviéndose en poder y en gloria. Y yo te quiero decir esta mañana, Dios se va a glorificar una vez más en tu vida. Dios se va a glorificar una vez más en medio de las circunstancias que quizás tú estás viviendo. Tú estás preocupado, tú estás angustiado. Dios puede hacerlo una vez más. Dios puede hacerlo nuevamente y lo hará si tú y yo oramos fervientemente al Señor. Gloria a Dios. Di conmigo, hoy reclamamos las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Hoy reclamamos esas promesas, lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas se ha de cumplir. Y yo te animo a que en tus oraciones tú puedas confiar que Dios está pendiente de todas nuestras necesidades, que tú te bases en la palabra del Señor,
que anhelemos conocer la voluntad de Dios y caminemos en ella y que entendamos que Dios ha respondido a nuestras oraciones también en nuestra vida anteriormente. La evidencia de la oración contestada ha estado sobre nosotros también tiempo atrás. Pero también quiero animarte para que veamos a Elías y en nuestras vidas también nos veamos de esa forma como un guerrero de oración. Yo quiero declarar sobre tu vida que tú eres un guerrero de oración, amén. Tú vas a pelear, vas a guerrear a través de la oración tus batallas. Elías fue a su padre. Elías, si algo hizo, fue correr al Padre Celestial, correr a su Padre. Él entendía que en Dios había una paternidad también que le permitía a él vivir, subsistir, funcionar también como un hombre de Dios. Dice que aunque ya Elías había estado ahí en ese monte Carmelo, vio descender fuego del cielo y vio cómo Dios le respondió, pero en este momento en donde Elías necesitaba que Dios respondiera a esa petición de que regresara la lluvia sobre toda esa nación, Elías regresa a ese monte, va a la cima del Carmelo para encontrarse con el Padre. A mí me habla mucho porque el lugar donde vas a ver las grandes manifestaciones de Dios sobre tu vida serán esos lugares donde Dios te permite subir. Pero también ahí es donde vas a tener tus mejores encuentros en medio de la oración, en medio del clamor. Ahí es donde se ganan las grandes batallas. Ahí es donde Dios también nos muestra su paternidad. Ahí es donde Dios nos abraza como nuestro Padre, amén. Aunque los profetas de Baal estaban ya extintos, ya habían desaparecido, habían muerto por la misma mano del profeta, aún quedaba trabajo por hacer. Era hora de que el hombre que creía en Dios invocara su nombre y terminara la tarea que se le había encomendado. Yo quiero examinar la oración de Elías para que podamos aprender más también sobre la oración de fe genuina que hizo Elías en este momento. ¿Por qué se fue Elías a la cima de la montaña? Importante entender también, porque los que son espirituales, los que buscan las cosas del Espíritu, deben en algún punto separarse de los que quizás están en un invierno espiritual, de los que tienen frío espiritual. Y no es para ver de menos a los demás, porque quizás ellos necesitan también de ese fuego. Pero hay un punto en donde tú tienes que separarte y decidir buscar a Dios y no seguir en una frialdad espiritual. Si tú te permites ser influenciado por aquellos que son fríos en su caminar con Dios, tu temperatura espiritual también bajará. Es necesario en un punto desprenderte y buscar la montaña, la cima, buscar el lugar alto donde nos encontramos con Dios. Y eso tiene que ver con buscar al Padre Celestial. Eso hace un guerrero de oración. No se queda en los lugares bajos, no se queda acomodado, no se queda haciendo lo mismo. Pero también otra cosa que caracterizó a un guerrero de oración como Elías y que tiene que fluir de nosotros también en estos tiempos es que él era un hombre humilde. En el versículo 42, mira lo que dice, versículo 42, dice que se inclinó ante la presencia del Señor como un intercesor, vino delante de Dios. Quiero leerlo para ser más específico en el capítulo 18, versículo 42 dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Él que estaba haciendo ahí, orando, pero tomó una actitud de humillación delante del Señor. Se humilló, se postró delante del Señor. Y Dios va a honrar humildemente a las personas que se presenten delante de Él.
Santiago 4:6 dice que Dios resiste a los soberbios, pero dice que Él da gracia a los humildes. Tú y yo necesitamos esta mañana, este día, venir con humildad delante del Señor, reconociendo nuestra necesidad de Él, nuestras debilidades, reconociendo cómo quizás nos hemos estado sintiendo, reconociendo y diciéndole: Señor, tú sabes qué débil soy, cómo me he sentido, quizás he estado deprimido, quizás he estado angustiado, quizás he sentido que mi fe me ha fallado, Señor, quizás me he sentido como una persona, mi Dios, que mi fe se ha tambaleado, pero ahora te necesito, mi Dios, te necesito. Y en esa actitud de humildad podemos venir ahora, como lo hizo también Elías. Pero también algo más que hizo es que él fue específico. Él era específico. En el versículo 43 también él le dice puntualmente que qué era lo que él necesitaba. Mira lo que dice el 43. Y él dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no veo nada, no hay nada, el mar. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces. Él era específico en su fórmula de cómo venía delante de Dios. También en Santiago 5, 17 y 18 nos dice que Elías fue puntual en su vida de oración, no perdió el tiempo en simples generalidades, pero oró con fe específicamente, nombrando las cosas que debían de hacerse. Él le dice a su criado: tienes que ir ahí porque va a llover, tienes que ver algo específico. Dios honra este tipo de oración. Él esperaba ver esas nubes de agua. Él lo esperaba. Él estaba expectante con eso. Y él era serio también en su oración. Elías fue sincero sobre su oración. Era un hombre con la naturaleza como la nuestra, pero oró fervientemente para que no lloviera al inicio. Y no llovió en la tierra durante 3 años y 6 meses. Oró con sinceridad. Clamó en oración. Eso significa que fue una oración quizás con lágrimas, quizás con un gemido, con gritos, quizás moviéndose, caminando de un lado a otro, presionado contra el suelo, con los puños quizás cerrados, diciendo: Señor, tú tienes que respaldar mi clamor, Señor. Y él clamaba, pero la oración sincera que viene del corazón es peligrosa en el buen sentido de la palabra, porque Dios está pendiente de ella. Es un puente entre el interés, muchas veces solamente egoísta, pero de hacer también la voluntad de Dios. Entonces la oración es arriesgada y puede afectar seriamente también, a veces sacarnos de la comodidad, de la tranquilidad, de la mediocridad, porque nos vuelve en gente que tomamos disciplinas para venir delante del Señor. Entonces él no tomó una actitud sin espíritu, fría hacia su vida de oración. Él oró con fervor verdaderamente. ¿Y cuánto necesitamos orar así, iglesia? Necesitamos dejar esa vida fría de oración. Su alma se conmovió con la necesidad de la gente también, porque la tierra estaba seca, árida, la gente se estaba muriendo seguramente sin el agua. Sentía la presión de lo que oraba también. Que la iglesia recupere también ese deseo de aprovechar la oración ferviente, así como hemos estado orando quizás en estos días, en medio de esta pandemia, en medio de tanta muerte, en medio de tanta necesidad. Necesitamos seguir orando así, con ese fervor. El propósito de la oración, llevarnos al mismo lugar en el que Dios ya está en relación con nuestra solicitud.
en que Dios está también ahí pendiente de ese fervor con el cual estamos clamando. Y Elías era persistente, él no dejó de orar, hasta que vio la respuesta. Amén. Dice que le dice que tiene que subir 7 veces al criado y que mire hacia el mar. Y va por 7 veces y no hay nada allí. Mas sin embargo Elías siguió orando y siguió creyendo y no permitió que las circunstancias externas afectaran su seguridad interna de que la respuesta estaba en camino. Tu respuesta está en camino. Yo quiero declarártelo esta mañana. Mi respuesta está en camino. Puedes creerlo hoy. Puedes decirlo. Mi respuesta está en camino. Viene de parte de Dios. Amén. Era persistente. A veces como Elías experimentaremos demoras, retrasos en nuestras oraciones. ¿Y por qué es esto? ¿Por qué se da muchas veces esto? Y un escritor muy interesante lo dijo de esta manera: no es que Dios sea difícil de convencer o de persuadir, es que Él quiere que sintamos en serio lo que le estamos diciendo, lo que estamos pidiéndole a Él. Y hay momentos en que Dios contestará la oración de inmediato. Sin embargo, hay momentos en que la respuesta se retrasa. Y es válido seguir creyendo, es válido seguir orando hasta el final. Cuando lleguen esos momentos, Dios quiere que sigamos fieles en oración, esperando su respuesta. Aprendamos a ser pacientes también, sin dejar de orar, amados. Es en la perseverancia en la oración que la carne de nosotros también muere, la carne baja y la fe se levanta a las alturas. Dios quiere que nunca nos rindamos. Si Él ha puesto algo en tu corazón, ora hasta que se convierta en realidad, como lo hizo Elías. Él estaba expectante. En el versículo 41 y 43 dice que Elías siguió orando y envió a su criado a mirar al mar. ¿Por qué? Porque estaba operando con fe en la promesa de Dios, en la voluntad de Dios. Sabía que vendrían las lluvias. Estaba esperando grandes cosas de Dios. La palabra para lluvia, pon atención a esto, la palabra para lluvia en el versículo 41 se refiere a un fuerte aguacero. No estaba hablando de una pequeña llovizna o de, como decimos aquí en nuestro salvadoreño, de que solo iba a ser como unas pringuitas, ¿verdad? No, iba a ser una tormenta verdaderamente. Elías esperaba grandes cosas de un gran Dios. Tenemos a un gran Dios. Tú tienes a un gran Dios en quien puedes confiar, en quien has confiado. Si alguna vez vamos a ver un verdadero éxito en nuestras vidas de oración, y que creo que así es y lo vamos a ver, quiero declarar eso. Debemos aprender a orar con expectativa, esperando lo que creemos de parte de Dios. Debemos orar y creer que Dios hará lo que ha prometido hacer. En Marcos 11:24 dice: por eso te digo, ¿qué cosas deseas siempre? Cuando ores, cree que las recibirás y las tendrás. Nos dice Marcos 11:24. Expectativa significa esperar algo en suspenso. Esperar con esperanza también. Significa permanecer continuamente en un lugar, tal vez permanentemente, para recibir algo, y tienes fe en que eso va a suceder. En Hechos 1:4 nos habla de que los discípulos estaban reunidos ahí esperando. La orden de Jesús fue: esperen ahí la promesa del Padre, porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Y en esa espera ellos recibieron la promesa. Amén. Ellos recibieron la promesa. Ellos clamaron por la promesa. Ellos oraron por la promesa. Eso es esperar con expectativa, orar con expectativa.
Hay 5 raíces griegas que significan esperar. Mira lo que dice. Primero, esperar significa orar con expectativa. Ponga atención a eso. Pero también significa anticiparse. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando oramos. Nos anticipamos a lo que Dios va a hacer. Amén. También significa esperar ansiosamente, como un niño espera con ansiedad cuando el papá o la mamá le ha dicho: yo te voy a llevar un regalo, yo te voy a llevar dulces, golosinas quizás. Él está esperando eso. Significa también esperar, recibir, dar la bienvenida anticipadamente. Y también significa buscar. Gloria a Dios por las promesas de Dios a nuestras vidas, por las promesas que Él ha hecho a nuestras vidas. Y yo quiero decirte, Elías fue respondido. A él Dios le respondió una vez más. En el versículo 44 dice que en el 8º viaje, el sirviente de Elías dice que vio una pequeña nube saliendo del mar. Y cuando él le llevó esa noticia a Elías, el profeta supo que era la respuesta de Dios, que la respuesta de Dios había llegado y sus oraciones habían prevalecido y Dios estaba enviando las lluvias, la promesa que Él le había dado. Gloria a Dios. El Señor está enviando esa lluvia que trae bendición. Servimos y creemos y hemos confiado en un Dios que todavía responde a las oraciones de sus hijos. Todavía es válido que estemos clamando para que el Señor detenga esta pandemia, que el Señor haga que no haya mortandad en nuestro país. Todavía es válido para que tú y yo sigamos clamando que nuestra familia, el Señor la preserve con salud segura. Todavía es válido que el Señor obre ese milagro de sanidad. Quizás si tú tienes a un familiar, si tú mismo que estás viendo estás enfermo en este momento, es válido que tú y yo creamos que el Señor te sana en este mismo instante, en este mismo día. Amén. Porque esa es la promesa de Dios. Tenemos a un Dios sanador, restaurador. Servimos a un Dios que responde las oraciones de sus hijos. Él nos va a hacer saber que la oración real no es una pérdida de tiempo. Dios honra las oraciones de su pueblo, porque las oraciones de su pueblo lo honran a Él. Aleluya, gloria a Dios. Hoy levanta tus manos y di conmigo: Señor, te honramos con nuestras oraciones. Queremos llenar esa copa con nuestro clamor, con nuestras oraciones, Señor, y de esa manera queremos honrarte, dándote el lugar que a ti te corresponde. Tú eres el primero, tú eres el único en nuestras vidas. Eres, Señor, nuestra prioridad. Aleluya, Señor, te honramos esta mañana a través de nuestras oraciones, a través de nuestra dependencia y creer en ti, mi Dios. Te damos gloria y alabanza a ti, Señor. Él trajo esas cosas que no se ven en el reino espiritual a la existencia en lo natural. Mateo 18, 18 y 19 dice: de cierto te digo que lo que ates en la tierra estará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra estará desatado también en el cielo. Una vez más les digo que si 2 de ustedes se ponen en acuerdo en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre en el cielo lo hará por ellos. Gloria a Dios. Hay poder en la oración y hay poder en el acuerdo que tenemos a través de la oración. La oración abre los cielos. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si mi pueblo que es llamado por mi nombre se humillara y orara y buscara mi rostro y se apartaran de sus malos caminos, entonces oiré del cielo, perdonaré su pecado y sanaré
su tierra. Y en esta promesa estamos creyendo, esperando, pero también es una promesa que trae condición de que nos humillemos y nos apartemos del mal y busquemos su rostro. Amén. La iglesia como Elías, la iglesia bajo el modelo de Elías debe ser una iglesia de oración si quiere ver el poder de Dios liberado, operando en plenitud. Y yo clamo a mi Dios esta mañana, este día, que podamos ser esa iglesia, mis amados, que seamos una casa de oración en donde estemos todos diseminados a través de la ciudad, pero que nuestros hogares se conviertan en esas pequeñas casas de oración, como lo dice Mateo 21:13, y les dijo: está escrito, mi casa se llamará casa de oración. Pero los reprende a esos mercaderes que estaban ahí, que les habían dicho que la habían convertido en una cueva de ladrones. Pero ahora declaramos que nuestros hogares son limpios y se convierten en casas de clamor, de oración, y en donde el poder de Dios se manifiesta, viendo milagros sucediendo. Amén. Damos gloria al Señor por esta palabra. Yo quiero animarte. Mi clamor, mi oración es en este día que así como Elías fue un hombre de oración, tú y yo nos convirtamos en personas de oración. Que nuestras rodillas no se cansen de buscar al Señor. Amén. De buscarlo a Él. Porque son tiempos donde el Señor está levantando un pueblo renovado en la fe y en el fervor que hay en la oración. Oramos esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este ánimo que nos da el entender lo que hay detrás de la oración, el poder que hay ahí. Anima nuestros corazones. Enciende nuestros corazones en un fuego renovado por la oración, Señor. Permite que todo lo que estás haciendo en estos días, Señor, a través incluso de las mismas circunstancias que vivimos en nuestra nación, en nuestro país, haga que se levante un pueblo que clame, que ore con fervor, así como lo hizo Elías, Señor. Queremos ser una iglesia fervorosa en la oración. Perdónanos si habíamos dejado de lado la oración. Perdónanos, Señor, si orábamos fríamente. Haz de nosotros, Señor, un pueblo que ore y que experimentemos tu poder, Señor. Y lo más precioso, lo más poderoso, Señor, es que vamos a ver evidencias de oraciones contestadas. Hoy mismo declaramos, Señor, que hay respuestas a las oraciones, Señor, de tus hijos y de tu pueblo. Hay milagros sucediendo, mi Dios. En Cristo Jesús lo declaramos esta mañana. Amén y amén. Yo te bendigo esta mañana. Quiero orar por tu vida. Si tú necesitas entregarle tu vida al Señor, hoy es el día que Dios te da esa oportunidad. Y ahí donde tú estás, ora conmigo una oración sencilla, pero con fe. Dile: Señor Jesús, te entrego mi vida, te necesito. Perdona mis pecados y dame el regalo de la salvación y de la vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados hoy. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si tú oraste ahora por primera vez esta oración para entregarle tu vida al Señor, yo te bendigo y te invito a que nos escribas a través de las redes sociales para contactarte y ayudarte a caminar en Cristo Jesús. Levanta tus manos, que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor alce sobre ti su rostro y te llene de su preciosa paz. Declaro que somos una iglesia bendecida y que somos una iglesia motivada a orar más. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te envío un fuerte abrazo. Te amamos en el amor de Cristo y te invitamos a que sigas conectado en nuestras actividades. Muchas bendiciones a todos.